Buenos días, Calimera, días. bienvenidos a Grecia. Llegamos hace 2 semanas luego de que el país reabriera sus fronteras a ciertos ciudadanos. Estamos a mitad de la temporada de verano de 2020. Y les queremos mostrar cómo está cambiando todo, qué cosas cambiaron en el país, cómo va el turismo en uno de los países más visitados del mundo en verano. Así que bueno, vamos a verlo, bienvenidos. Ya estamos dentro del avión y no se respetan eso de que supuestamente iba a haber un asiento de distancia y eso no, tenemos una persona al lado y alguien adelante y alguien atrás. Está lleno, como si fuese un avión normal, solo que usando mascarillas y supuestamente hay unos filtros especiales para el aire y ya. Antes de entrar había que llenar un formulario online con toda la información de dónde venís y a dónde vas y bla bla bla, y de eso te daba un código QR que apenas bajamos del avión nos hicieron mostrar, y a algunos de forma no sé, quizás random, no sé qué, a algunos les tocaba hacerse el hisopado y a otras personas no, a nosotros no nos tocó hacer el hisopado, así que bueno, no sé, veremos. Por ahora ya está, llegamos, tenemos que buscar el equipaje y estamos. Pero bueno, teníamos que nos metan el hisopo hasta acá arriba y al final no sé si eso es bueno o es malo, pero no pasa. Ese es el sonido del verano, chicharra, calor, motito pasando, la gente tomando sus cosas. Por ahí llegamos a Grecia. Con portavalores puesto, con no sé. Ya nos aguantó, mirá, no tiene ni ropa de baño todavía puesta y ya. Ya estoy. Aprovechamos unas 2 horitas que tenemos hasta que salga el bus. Camino a la parte norte de la isla donde nos vamos a hospedar. Aprovechamos a remojar los pies y a disfrutar de esto. O sea, yo me imagino que en un verano cualquiera esto está estallado de turistas. Pero ahora hay muy pocos. Es más, el dueño del lugar donde estamos quedando nos dijo que... Sí, nos dijo que normalmente los veranos viene a esta isla solamente 4 millones de turistas en todo el verano, y acá esperan que para este verano haya como mucho 500.000 personas, entonces es mucha la diferencia. No sé cómo estarán las otras ciudades, pero ves las calles así, impresiona mucho, y también lo pensamos de lado a nosotros mismos como músicos callejeros. ¿Cómo decís? Va a estar complicado este verano, me parece. Si las cosas están así... Era obvio que iba a estarlo, pero es sorprendente ver que hay tan poca gente. Sí, impresionante. Recién después de caminar como una hora, encontramos algo de gente en la playa en el centro de Rodas, si no me equivoco. Pero el resto estuvo muy tranquilo. Y ya son como las 11 de la mañana, más o menos. 8 menos 10 de la noche, bueno, noche, ponele, hay sol también todavía, y la playa estaba ya casi vacía. Así está el turismo en Grecia. Arrancamos la mañana por tomarnos el ferry hacia Bus, como sea que se pronuncie, para después ir a otra ciudad, así que ahí vamos. Las 9 de la noche en el centro de Parga, en la peatonal al costado, y acá sí que hay gente. En Parga hay gente. Ahora están estallados todos los restaurantes de la costa, o la gran mayoría. No se usa mascarilla,
La verdad que la distancia en las mesas... No, los mozos sí usan. Los mozos, algunos, no todos. Con la mascarilla baja igual. Sí, no sé que mucho tiene sentido. Y no hay una distancia, 1,5 metros. Y después en los mercados, sí, o sea, para entrar al supermercado y eso te lo tenés que poner, pero hemos visto gente que no. Por allá, subiendo escaleras, llegamos a los pies de la fortaleza que está acá en Patras, con esta vista desde acá arriba de todo el muelle, la parte céntrica. Lo mejor es que también se puede entrar a la fortaleza de forma gratuita y también de noche. Ahí viene el bus. Estamos arriba de la fortaleza de la ciudad, que como dijimos tenía la entrada gratuita. Y ahora les vamos a mostrar la playa que vamos a ir hoy, otra de las playas de acá de la zona. Son casi las 10 de la mañana en Delphi. Les vamos a mostrar qué tantos turistas hay. En realidad por allá solo hay una fila como de 15 autos. Acá dice que es el lugar donde desembarca la gente turista del bus, pero no hay ningún bus, hay solo un auto estacionado y por ahora nos cruzamos casi a nadie en el camino. Ahora vamos a ver qué tanta gente hay adentro. Ya entramos y empezamos a recorrer. ¿Cuánto costó la entrada a bus? 12 euros y no hay casi nadie, o sea, hay gente, pero muy poquita. Claro, comparado con lo que vimos en YouTube. Que ves en video o en foto. Estamos en el Oráculo de Delfos, uno de los sitios históricos más importantes. Estamos en lo que eran las ruinas de un templo dedicado a Apolo y donde en la antigüedad un montón de griegos venían peregrinando hasta acá, hasta la cima, casi a los pies del monte Parnaso, para consultar al oráculo y que el oráculo le dijera su predicción, qué iba a pasar. Les venían a preguntar, no sé, si tenían que luchar con tal persona o no, y también cuestiones personales tanto como cuestiones políticas. Era un sitio muy importante donde mucha gente se congregaba y que hoy día tiene mucha importancia en la historia del mundo. Este es uno de los sitios históricos más turísticos de Grecia, pero llegamos a las 10 de la mañana, no vimos buses llenos de turistas ni nada, de hecho muy poca gente, así que me da que vamos a poder disfrutar del lugar bastante tranquilos. Bueno, finalmente viene siendo así, es como que nos cruzamos un par de turistas, pero está muy tranquilo y como es al aire libre no hace falta usar mascarillas, pero sí adentro del museo donde vamos a ir después porque es un espacio cerrado. Nos alejamos un poquito del centro, que está por allá. Y la tremenda vista que hay acá. ¿Cuál es la primera impresión de Atenas? Es muy grande. Muy. Y esta es solo una parte de la vista. O sea, hay todo, creo que otra media ciudad del otro lado. Son como las 3 de la tarde, hace un calorón. Y no nos podíamos parar, a ver, no podíamos estar en Atenas sin ir a la Acrópolis, la verdad es que no podíamos, así que vamos a eso.
para ir a comprar los tickets ahí. Fíjense que, bueno, está bien, son las 3 de la tarde, es comprensible, pero igualmente aún así no hay turistas. Che, busqué si venimos a tocar acá para los pies. No, a ver, sí. O sea, Sí, ¿no? parece que está bueno. ¿No? Parece. Medio chiquito nomás, pero... Sitios más visitados de Grecia, o si no es el más visitado. Estamos en la Acrópolis de Atenas, son como las 4 de la tarde con un calorón, pleno verano, y llama mucho la atención la poca cantidad de turistas. A ver, sí hay turistas de diferentes partes del mundo, pero no la cantidad habitual que solía haber antes de toda esta pandemia global. Le preguntamos al señor de la entrada, el que nos vendió el ticket, cómo estaba esta temporada. Nos dijo que mal, pero no tan mal, digamos, podría ser peor. Y lo bueno, nos dijo, van a tener más lugar ustedes para poder disfrutar del sitio. Le acabamos de preguntar a una de las de seguridad y nos dijo que en una temporada normal por día suele haber entre 10.000 y 15.000 turistas. Y esta temporada con suerte hay entre 3.000 y 4.000 por día, o sea, es menos de un tercio de lo que suele haber siempre, es mucha diferencia. Bueno, estábamos caminando acá por la Ágora Romana y me acaba de llegar, me empezó a vibrar el celular y me acaba de llegar un mensaje que dice alerta de emergencia extrema al móvil, y es un mensaje aparentemente del gobierno griego que me dice que los casos de coronavirus están aumentando y que tenga cuidado, que siga las reglas, las normas, y sobre todo si cuando regrese a casa como que quizás hay que hacer un chequeo o algo así. Y bueno, no sé, me sorprendió. Buenos días, estamos yendo a Meteora, es muy temprano en la mañana, por eso mi cara de dormida. Y la particularidad de estar en tiempo de COVID es obviamente estar usando la mascarilla dentro del espacio cerrado del tren. Y además es que al momento de buquear los asientos, algunos estaban inhabilitados, o sea, que no dejaban que la gente se siente ahí. Así que el tren no va en su capacidad total, sin embargo, hay bastante gente. Ahora sí. Meteora, sí, llegamos a la ciudad de los monasterios en el cielo, unas montañas muy loquitas que ahora les vamos a mostrar. Hay pocos turistas, pero hay gatitos y muchas tortugas también en el área. Este es uno de los monasterios más visitados de Meteora. Suele haber, por lo menos en los videos que hemos visto y lo que nos han dicho los locales de acá, que vas a ver que siempre está lleno esa escalera, está lleno de gente entrando, saliendo. Y ahora hay gente, pero hay muy poca. Y en realidad, en general, en todo el camino de los distintos monasterios hemos visto más que nada autos, y los tours, por ejemplo, vienen bastante vacíos, o casi semi vacíos, te diría. Así que, o sea, hay turismo, pero hay muy poco, y son más que nada familias que quizás vinieron desde Alemania, Francia sobre todo, por lo menos lo que estamos viendo, a visitar, pero muy pocas igual.
San Stefan con unas vistas increíbles. Ya nos habían dicho que el lugar es mucho más bonito de lo que parece en videos y fotos y realmente está increíble. Bueno, hemos estado ya casi 2 meses en Grecia, ahora mismo desde Creta, y la verdad que estamos encantados con la comida fresca del lugar, la gente por supuesto, y las playas, el clima, la buena onda, todo, nos encanta. Pero obviamente desde que llegamos hubieron varias restricciones que fueron cambiando en realidad cada semana. En diferentes regiones también, algunas sí y otras no. Por ejemplo, bueno, el uso de mascarilla tanto público, o sea, en lugares públicos como en lugares privados es obligatorio. Al principio, por ejemplo, solo eran transportes públicos y algunos lugares internos y después fue cambiando. O por ejemplo que los bares, los restaurantes, los pubs tienen que cerrar a las 12 de la noche obligatoriamente. Que eso recién cambió más o menos a mitad de agosto, una cosa así. O la cancelación de eventos públicos, incluso religiosos, de festivales, de musicales, de mercados. Así que las cosas han ido cambiando. Todos los días hay nuevas regulaciones, pero bueno, esas leyes están en papeles, decimos, porque después en la práctica, como han visto en el video, no hay gente que las cumple más, otras que menos, también de parte del Estado lo controla más o menos. Así todo, Grecia es un país que viene manejando bastante bien el tema de los casos. Pensemos que en abril, o en esa época que fue el boom máximo de la enfermedad en Europa, llegó a tener un pico de menos de 140 casos en abril, que eso después es lo que derivó en permitir abrir las fronteras y el ingreso de turistas, más allá de que Grecia es un país que más del 30% de su economía depende del turismo, entonces era también muy necesario el hecho de que abran las fronteras. Sin embargo, en pleno verano, o sea, entre julio y agosto, los casos aumentaron y casi se duplicaron, llegando casi a 300. Sí, y eso hay que decir también que puede ser por el poco control que nosotros vimos, por ejemplo, que hubo en el aeropuerto cuando llegamos. Igualmente hay que decir que hoy en día el país tiene 12.000 casos, cuando en paralelo otros países en Europa con más restricciones tienen casi 300.000, o sea que la diferencia es bastante grande. Entonces, para nosotros el hecho de haber venido en esta temporada, por un lado, tuvo sus aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que pudimos disfrutar de lugares que generalmente están abarrotadísimos de gente. Con precios más baratos también a lo que suele haber una temporada normal. Pero por otro lado también hay que encontrar que eso que para nosotros es positivo, por un lado, al estar viajando, es negativo obviamente para el local, encontrándonos con hoteles y restaurantes que están al menos del 50% de su capacidad, que obviamente eso deriva en menos empleados, menos ciudadanos trabajando, en un país en particular en el que mucha gente trabaja en temporada, solamente en temporada, y que requieren de trabajar X cantidad de días en verano para poder acceder a un subsidio de invierno. Y obviamente en este verano no pudieron acceder a trabajar esa cantidad de días, por lo que tampoco van a tener plata en la temporada baja. Y hablando del tema de trabajo, también a nosotros mismos nos ha tocado, porque nosotros somos músicos, tocamos en la calle, pero también tocamos en bares, en restaurantes, en milongas, etcétera, etcétera, y ha estado bastante complicado este verano poder hacer música en Grecia, digamos, obtener dinero por la música que hacemos. En Grecia, en cualquier lado, también es una época súper complicada para los artistas. Pero bueno, pese a estas complicaciones, restricciones, particularidades, lo estamos disfrutando igual y también nos estamos cuidando como lo haríamos en cualquier otra parte del mundo. Obviamente que mucha de la información que le dijimos y le mostramos en el video puede ser una obviedad, pero nos parecía interesante analizar cómo estaba un país que económicamente depende mucho del turismo y que además es uno de los países más visitados del mundo en verano. Gracias por acompañarnos en este video. Nos gustaría escuchar tu punto de vista acerca de cómo Grecia ha llevado esta situación y compararlo, quizás que nos cuentes tu experiencia de cómo está la situación en tu país. Así que déjanoslo acá abajo en los comentarios, que siempre los leemos y los respondemos. No te olvides de dejarle like al video si te gustó, de suscribirte si todavía no lo hiciste y de compartir el video en tus redes sociales. Te dejamos con estos recomendados y nos vemos y escuchamos en el próximo video.